¿Qué pensás sobre la situación de la oposición? Aunque bueno, el peronismo en este momento está bastante eh, dividido en cuanto a no tener una claridad de hacia dónde ir. Sin embargo, una de sus consignas antes del episodio de la filtración fue el tema del juicio político. ¿Qué considerás sobre el juicio político en particular como una manera de tratar de afrontar lo que ocurrió y de la situación de la oposición en general? A ver, aquí hay definiciones que muchas veces o tienen que ver con la convicción, por lo tanto esa convicción también se asocia a un deber político. ¿Correspondería de un rol opositor si esto es tan grave como la denuncia en juicio político? Sí corresponde. A una visión un tanto más pragmática, es decir, si uno propone juicio político en esta ecuación de cómo se viene gestando las distintas alianzas en el Congreso, uno entendería que esto no va a avanzar y entonces tácticamente hubiera convenido de modo temprano antes que el pedido de juicio político ir directamente, por ejemplo, a la generación de la comisión investigadora. Si uno analiza el resultado de esta tensión no salió ni una cosa ni la otra. Conclusión, digo, hay ahí seguramente o falta de conducción o falta de visión para articular la oposición. Ahora, no es un problema solo del peronismo. De hecho, aún con los problemas que el peronismo tiene, yo creo que el peronismo la tiene relativamente clara, salvo algunas excepciones, que tiene una relación mucho más fluida, hasta diría de colaboración con el gobierno nacional, que probablemente eso se va a frenar en algún momento temprano, porque van a tener que ir a pelear en sus respectivas provincias frente a Libertad Avanza. Por más amigos, hasta hermanos o socios que sean. Entonces digo, cuidado, eso es finito en términos temporales. En algún momento va a acabar. No será radicalizada la diferencia que se logre, pero aún en esos distritos que colaboran con el gobierno nacional, a la hora de enfrentarse, se van a enfrentar. Eso es uno. Pero en gran parte, el peronismo es opositor y es claramente opositor. Ahora, decía, no es un problema solo cuando vemos el relativo desconcierto de la oposición, porque si comparamos otros partidos están peores. Por ejemplo, el radicalismo está en una situación mucho más complicada que el peronismo. El PRO está en una situación terriblemente más. El PRO incluso debate básicamente su supervivencia. El peronismo debate la competitividad. Si sacamos más de 30, no se olviden que la última elección ya hace varios años fue 33. Y va a retener, probablemente no baje el peronismo. Y no solamente no baje, sino incluso que, como hay dos niveles de decisión para este análisis, uno a nivel nacional, donde no está bien el peronismo, pero ningún otro actor de la oposición está bien, ¿sí? Y otro a nivel de las provincias, donde el peronismo está relativamente bien. Digo, no va a perder mucho en tanto y en cuanto provincialice su discurso. Entonces, digo, la oposición es una cosa rara y además fluctuante, en donde el peronismo, creo yo, siendo la segunda fuerza del país, está menos mal que la tercera, la cuarta, la quinta, e incluso que ciertos problemas de identidad de algunos partidos provinciales, que no juegan en la órbita nacional, salvo cada tanto dando gobernabilidad, pero que incluso en sus respectivas provincias empiezan a tener ruidos o cimbronazos. Entonces, esto es propio del sistema de partidos roto, y cuando hay un sistema de partidos roto y de golpe hay un liderazgo preponderante, Milei lo es, lo fue Cristina, no lo fue Macri, no lo fue Alberto. Este liderazgo preponderante es ordenador del resto. Y el resto entonces tiene chance ¿cuándo? Cuando a este liderazgo preponderante le va mal. Es decir, ¿qué es el liderazgo preponderante en un país del sistema roto? La variable independiente. Si le va bien, los otros no tienen chance. Si le va mal, aparecen la chance de los otros. Así funcionó la oposición en el apogeo de Cristina. Dependían de qué tan bien o qué tan mal. Cuando Cristina nadaba en la abundancia de la aceptación popular, no tenía chances. Aún con el mismo discurso. Tal es así que en el 2015, cuando la oposición gana, especialmente Mauricio Macri, encabezado en la figura de Mauricio Macri, su discurso no fue nuevo, fue exactamente el mismo discurso que, por ejemplo, usó Elisa Carrió en la elección del año 2007. Entre el 2007 y el 2015 pasó mucho tiempo y el discurso no varió. ¿Qué varió? Las condiciones de la variable independiente, el liderazgo, que empezó a ser cuestionado, ¿sí? Entonces, también en esto juega Milei como variable independiente. Vamos a imaginar que esto fuese crisis, bueno, da un aire opositor. Vamos a imaginar que esto fuese un conflicto que no es controlado, sino es lo que se denomina el conflicto impuesto, que no te va a matar,
pero que te pega una serie de cachetadas. La cachetada es una expresión que usó el propio presidente, por eso estoy usando a propósito esa analogía o esa expresión. Entonces, puede ser que también le dé algo de aire, algo de juego a la oposición en términos electorales. Ahora, la crisis es un reacomodo relativo de poder, pero no quiere decir que porque alguien baje, gane alguien con nombre y apellido. Y Chile fue una expresión potentísima de eso. Cae, se desploma el gobierno de Piñera, y por ejemplo, la primera elección tras el desplome del gobierno de Piñera fue, no la presidencial, la primera elección fue la primera convencional constituyente con un resultado rarísimo. ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes fueron los grandes ganadores? Vecinos desarticulados. Quisieron una constitución desastrosa, sin cooperación, sin coordinación. Desastrosa, poco realista, poco seria en todo caso. Bueno, se dio de baja esa convención, se hizo una nueva convención y se hizo una nueva elección presidencial. ¿Quién salió primero y quién salió segundo? Dos personas que no representaban a ninguno de los partidos políticos tradicionales. Nuevamente, es la expresión de un sistema de partidos que se rompió. Entonces quiero decir, no es que todo lo que va a salir está atado a un partido político. De hecho, Milei no salió de un partido político. Lo creó, pero fue un emergente, casi diría, individual. Por eso, digo, si estamos en crisis, hay que tener capacidad de imaginación. Voy a citar un informe, justo en este momento, estoy dando la materia de comunicación de crisis aquí en Buenos Aires, en la Universidad Austral, y leíamos esta mañana el informe, que fue el resultado de la comisión del 11S, el 11 de septiembre, con la caída de las Torres Gemelas. El informe que hizo el Pentágono determinó que dentro de las 4 fallas me quedo con la primera. ¿Cuál fue? Le faltó a la burocracia norteamericana imaginación. No imaginó. O sea, que un informe técnico donde murieron más de 2.000 personas, que impactó en el mundo, que generó un nuevo orden geopolítico, que alteró regiones, el primer elemento que reclama, ni más ni menos que el Pentágono, es imaginación. No pude imaginar. Nuevamente, cuando los sistemas políticos se rompen, específicamente el sistema de partido, hay que dar un poquito de imaginación. De hecho, la gente no imaginaba a Milei. Algunos que estudiamos, no quiere decir que sabemos, estudiamos, por tanto le ponemos un poquito de pila a la imaginación porque estudiamos, mucho tiempo antes anticipamos. Si vos googleás 2 años antes y 1 año antes, fueron los primeros que dije, cuidado con Milei, cuidado con Milei. Incluso cuando lo daban perdedor tras la primera vuelta, di entrevistas grandes, por ejemplo la tercera de Chile, que fue una semana, dije, cuidado, ¿no? No se lo imaginaban porque no estaba dentro del orden de lo previsible. Jugaban con la dinámica de sistemas partidos estables y ya se habían roto. De hecho, tal es así que las 2 primeras elecciones, que por suerte me tuvo como consultor, que tuvo Argentina en el año 2023, fue la elección de Río Negro y la elección de Neuquén. ¿Cuál fue la característica de esos 2 gobernadores? Fueron expresiones de un sistema de partidos absolutamente roto, dislocados, como dicen en Chile, descuajeringados absolutamente, donde se juntó lo impensable y los 2 ganaron. Entonces, cuidado cuando algo se rompe en creer que se rearma de modo igual a lo que existía antes. No, cuando algo se rompe en la política, no siempre se rearma de modo igual. Hay veces que aparecen cosas absolutamente novedosas. Si no, pregúntenle a Milei.